más conocimiento vamos adquiriendo, más nos damos cuenta de que hay muchísimo conocimiento en todo el mundo, en todo el universo, que es imposible que podamos tener o que lo tenga una sola persona. Entonces, igual los invito, si ustedes tienen por ahí algún conocimiento, la posibilidad de compartir con alguien lo que saben, háganlo. De verdad, eso enriquece mucho el corazón, el alma, el espíritu, y al final de cuentas, el día que nos vayamos a morir, porque todos vamos a morir, si no compartimos lo que sabíamos, se va a ir con nosotros. Y en cambio, si compartimos un poquito de eso, sería como un legado que vamos dejando a través del tiempo. Y bueno, ya no los aburro con esta parte, pero sí me gusta empezar con esto porque sí creo que es importante como compartir esto, y realmente que si en algún momento ustedes, si trabajan en una clínica chiquita, grande, un hospital público, privado, y por ahí se acuerdan de mí y que con algún tema que les quieran que les apoye, créanme que con mucho gusto. Regularmente yo, por los tiempos nada más ajustarnos, pero regularmente siempre, sea público o privado, sea una clínica chiquita, sea una clínica grande, un hospital, yo siempre estoy en disposición de apoyar, y regularmente no cobro, para que tampoco piensen que lo hago esto por dinero. Tampoco por ahí, lo hago con mucho cariño, con mucho amor, para poder compartirlo un poco, lo mucho que puedo llegar a saber. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver obviamente lo que es la práctica profesional y cómo se puede desempeñar un personal de enfermería de manera independiente. Sin embargo, sería muy irresponsable de mi parte hablarles directamente de lo que o cómo pueden empezar a trabajar de forma independiente sin decirles antes qué obligaciones van a tener o qué responsabilidades van a tener ante tanto legales como ante los mismos pacientes. Por ahí me ha tocado ver cursos donde solamente les dicen, pues mira, si vas a trabajar de forma independiente, haz esto, esto y esto, y les enseñan mucho la parte técnica o administrativa, pero queda muy de lado lo que es la parte ética y legal de qué es lo que yo tengo que cumplir para poder presentar una práctica independiente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el marco legal de enfermería, sobre la definición de lo que es una práctica independiente y cómo iniciar una práctica independiente, y pues ahorita tengo algunas preguntas que queden por ahí. Realmente el tiempo es muy poquito para explicarles como todo el proceso, todo el procedimiento, desde el marco normativo hasta lo que sea. Es muy poquito el tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo, fuera más largo el día, o no sé, tuviéramos más tiempo para explicarles. Traté de resumirlo lo más que pude, de una manera pues lo más sintetizada que pude, y sobre todo, obviamente de aquí va a ser muy complicado que ustedes ya sepan, aunque se termine esta sesión, y ya sepan cómo hacer una práctica independiente, pero creo que mi objetivo, que es lo que vamos a ver ahorita, es básicamente informarlos sobre las posibilidades. No, esos son por año. Esos cada año vienen y hacen aquí. Tendrías que amueblárselas hasta con cama, porque o sea, nada más en eso, pero 2 semanas. ¿Otras 2 semanas? Okay. Bueno, el objetivo, si me quieren escuchar, es informar sobre las oportunidades de trabajo independiente en enfermería de diferentes zonas, explorar los aspectos legales y éticos orientar sobre el proceso para la práctica independiente. Es básicamente lo que vamos a ver. Con este momento no vamos a salir de aquí ya como todos. Yo no, ¿Me desbaratas, no? ¿Están preguntándolo? Réntalas. Mírala. Disculpe, compañera. Ya, profe. Ya se silenció el micrófono. Okay. La abrió por el accidente. Okay. Entonces, es básicamente esto. Es como orientarlos y decirles qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo se debe hacer. Y por ahí les agregué otro apartadito que no venía como en el título, que es cómo ser un capacitador externo, que también ahorita parte de mi práctica también privada, que lo que yo me dedico es lo que es la capacitación, y cómo pueden ustedes ser capacitadores externos, poder ofrecer sus cursos o sus temas a una fábrica, a una empresa, a un hospital, y cómo esto también es redituable y cómo pueden generar recursos a partir de esto. ¿Okay? Entonces, si nos vamos muy atrás en el tiempo, podemos ver que enfermería ha tenido una figura relegada, y siendo sinceros y siendo muy honestos con nosotros mismos y con la profesión, de un inicio era una profesión que era vista como el ayudante del médico. De hecho, por ahí hay incluso libros muy antiguos que hablan sobre la figura de enfermería como la mano derecha del doctor o del médico, pero a partir de ciertos años y de ciertos cambios que ha habido a partir de más o menos del 1950, que es decir, no tenemos ni siquiera 100 años realmente de desarrollo con una metodología propia de enfermería para trabajar, se ha venido desarrollando una profesionalización.
Actualmente, pues si pensamos en la enfermero que estaba hace 100 años atrás con el médico y que de alguna forma la capacitaba, entre comillas, para inyectar, para hacer alguna curación, para algo muy básico, actualmente pues ya no es así. Actualmente tenemos una serie de competencias, de habilidades, de estudios que nos hacen ser un profesional de la salud que forma parte de un equipo profesional. Con esto no quiero decir o que estamos peleados, porque por ahí en alguna plática una vez me dijeron que yo tenía como algo contra los médicos o que yo tenía un pleito contra los médicos, y la verdad es que nunca lo he sentido así, nunca lo he tratado así. Lo que sí me gustaría es que ustedes vieran a enfermería como esta parte ya independiente, como puede ser un médico, como puede ser un químico, como puede ser un fisioterapeuta, un nutriólogo, etcétera. Todos trabajamos en conjunto para un bien común, que es el paciente, pero nadie es más ni menos que nadie. Todos somos iguales en este equipo de salud, y obviamente el que se beneficia es el paciente. Y pues para esto tenemos que, o es momento de dejar atrás esa visión obsoleta que relega a la enfermería a un papel secundario frente a otras profesiones, es decir, frente al nutriólogo, frente al médico, frente a cualquier otra. Siempre, a partir de hace algunos años, 30, 40 años, nos veían como algo accesorio al médico o algo accesorio al equipo, pero no como parte del equipo. ¿Por qué? Porque solamente ejecutábamos, entre comillas, órdenes de aplicar medicamentos, tender camas, cambiar pacientes, bañar al paciente, etcétera, pero no había esta dinámica de realmente una práctica independiente o acciones independientes. Es momento entonces de reconocer y celebrar la independencia de esta noble profesión, donde las enfermeras y enfermeros asumen un rol protagonista y se convierten en pilares fundamentales de un sistema de atención integral. No es que seamos los más importantes ni los menos importantes, vuelvo a lo mismo, todos somos en un mismo equipo igual de importantes, y mi trabajo es igual de valioso como enfermero que el del médico, que el del nutriólogo, que el del terapeuta, y juntos logramos sacar adelante un paciente. No es que alguien sea más o menos que nadie. ¿Okay? Y en el siglo XXI la enfermería se alza como una profesión independiente, capaz de tomar decisiones autónomas basadas en la evidencia científica y en la experiencia adquirida a lo largo de los años. Entonces, debemos de creernos esta parte primero antes de querer poner un consultorio o una práctica privada, lo que sea. Debemos de creernos realmente que somos capaces y que tenemos una profesión que es igual de importante que cualquier otra, y que somos capaces de realizar actividades de manera independiente y podemos hacer acciones sin estar bajo la supervisión o sin estar esperando que alguien nos indique hacer algo. Esa figura de la enfermero pasivo que estaba solamente en espera de indicaciones para ver qué hacía o qué no hacía, ya está quedando muy atrás. Actualmente nosotros tenemos esa facultad legal incluso de hacer este tipo de acciones. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta creo que vamos a tratar de responder es que si la enfermería está facultado para tener una práctica independiente. Y estamos hablando de enfermería moderna y una práctica independiente que esté afuera del hospital y que no necesite que esté otro médico, que esté otro personal de salud a un lado de ella, a un lado de él, para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Para eso nos tenemos que ir rápidamente a la norma 019. Les puse en color amarillito, que era como lo más importante de estos puntos. El objetivo principal, básicamente, y en resumidas palabras, es regular la práctica de la enfermería. Bueno, todos sabemos que la norma 019 regula la práctica de enfermería en nuestro país, y el objetivo de esta norma dice que va a regular a las personas tanto que trabajen de forma independiente o que trabajen en un hospital o dentro del Sistema Nacional de Salud. Para empezar, el puro objetivo de la norma 019 ya nos dice que sí enfermería está facultado para trabajar de forma independiente, pero nos dice que con base a su formación académica, es decir, dependiendo de qué formación académica tenga pues la persona, va a poder hacer ciertas acciones independientes. Y luego en el 4.72 nos habla de intervenciones de enfermería independientes y dice acciones para las cuales está legalmente autorizado a realizar de acuerdo a su formación académica y experiencia profesional. Esto quiere decir que pues, obviamente si yo soy licenciado en enfermería, si yo soy especialista, si yo soy un enfermero con maestría, doctorado, lo que sea, pues, obviamente la ley y el ámbito de competencias profesionales me va habilitando para hacer ciertas actividades. Y el 4.16 habla de la prestación de servicios de enfermería tanto en un establecimiento como de forma independiente. Con esto queda totalmente claro y aprobado y facultado el personal de enfermería para tener una práctica independiente, porque la misma norma 019, que es la que regula o es la máxima reglamentación en cuanto a enfermería, me está diciendo que sí puedo hacer una práctica independiente, incluso me da ciertas características de qué es lo que tiene que tener una práctica independiente.
En el punto 5, puntualmente o específicamente en el 5.1, igual nos sigue hablando de la práctica de forma independiente, que sigue siendo como parte de todas las actividades o parte de lo que es el servicio de atención de enfermería de forma pues general. Y lo más importante aquí es que me sigue facultando para hacer práctica independiente, que no ocupo estar dentro de un hospital, que puedo trabajar fuera y de manera obviamente independiente. ¿Okay? El punto 6, y aquí sí lo vamos a especificar un poquito más. El punto 6 de la norma 019 habla de la prestación de servicios de enfermería en sus aspectos más particulares. Acá hablaba en el 5 de aspectos generales y sí me menciona la parte de lo que es la práctica independiente, pero ya en aspectos particulares, aquí creo que lo más importante que sí quisiera resaltar, aparte de quién es el que legalmente, no quiero decir la palabra, pero sí, porque el mismo lo dice, pero está más facultado a hacer actividades independientes, es el que tenga la licenciatura en enfermería. Ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que más resalta de todo esto es entender que enfermería, si bien es parte de un equipo de salud, no tiene las mismas facultades que un médico. El médico va a diagnosticar un padecimiento o una patología y enfermería va a diagnosticar una respuesta humana. Y con base a esto, la misma norma y la literatura y la bibliografía que quieran consultar me dice que voy a hacer un plan de cuidados o un diagnóstico de enfermería a partir de mi respuesta humana. Yo como enfermera no puedo hacer un diagnóstico médico de a lo mejor, no sé, hepatitis o alguna patología cualquiera, pero sí puedo ver cuál es la respuesta humana que esa hepatitis está provocando en esta persona. Y con ese diagnóstico, a partir de esa respuesta humana, puedo generar un plan de cuidados. Y la norma me dice que yo puedo dar cuidados independientes a partir y únicamente de un proceso de atención de enfermería. Entonces, la base para que ustedes puedan tener una práctica privada tiene que ser que dominen el proceso enfermero como primer elemento, como primer requisito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes se dedican a la práctica privada y hay una situación legal, cuando vayan a un juzgado, con un fiscal o con quien vayan a dirimir la controversia, va a haber un perito. El perito de enfermería les va a tocar hacer un dictamen y él va a decir, a ver, tú practicaste de forma independiente o cuidaste a una persona de forma independiente en una casa, vamos a ver qué cuidado le hiciste y por qué le hiciste ese cuidado. Si ese cuidado no nace a partir de un plan de cuidados que nació a partir de un diagnóstico de enfermería, que ese diagnóstico nació a partir de una respuesta humana, tu práctica independiente deja de tener acciones independientes porque tú no estás programando o ustedes no están programando acciones con una metodología que la misma norma les está exigiendo. También eso es muy importante y perdón que me detenga mucho aquí o un poquito aquí, porque me ha tocado me toca dar pláticas a veces en hospitales o en clínicas sobre el proceso enfermero. Y yo te les voy a platicar una experiencia que sí, como que sí me llamó mucho la atención. En algunos hospitales me dicen que por parte de los directores, sobre todo en hospitales privados, que se da más, que no quieren o no tienen espacio en las hojas de hospitales privados para hacer un diagnóstico de enfermería. ¿Qué pasa con esto? Y aparte dicen, por ejemplo, los auxiliares, que son auxiliares, no tienen la obligación de hacer cuidados, de hacer un plan de cuidados de enfermería a partir de un diagnóstico de enfermería, y eso está totalmente equivocado. La norma dice que desde los auxiliares hasta los que tengan maestría o licenciados que se dediquen a la atención con un paciente tienen que hacer sus cuidados a partir de un proceso de atención de enfermería. Entonces, eso no está como a ver si quiero o a ver si no quiero. Si soy enfermero o enfermera, tengo que saber hacer un proceso enfermero y tengo que saber brindar cuidados a partir de ese proceso enfermero para que legalmente yo tenga una práctica apegada a derecho y apegada a los lineamientos legales que exige nuestro país. Entonces, dicho esto, quien más acciones independientes puede hacer, y es esta partecita de aquí, quien más independientes puede hacer, igual a lo mismo, derivados de un proceso de atención de enfermería, dice que es el licenciado en enfermería. Los demás sí menciona que pueden hacer cuidados independientes, pero a partir de un plan terapéutico, y ese plan terapéutico solamente lo propone el médico. Los profesionales técnicos, que son regularmente los que tienen postécnicos, también pueden hacer cuidados independientes, pero a partir también de un proceso de atención de enfermería, lo que les comentaba. Todos tienen que ser proceso enfermero, no es que el auxiliar sí, el general no, o lo que sea, todos tienen que ser proceso enfermero. Pero centrándonos ya en nuestra plática, lo que más nos importa de aquí es que dice que el licenciado de enfermería, su nivel académico lo hace competente para otorgar cuidados de mediana complejidad de predominio independientes. Entonces,
podríamos decir que legalmente quien está facultado para hacer cuidados de enfermería de forma independiente o tener una práctica de forma independiente es el licenciado en enfermería como tal. Sin embargo, ahorita vamos a ver los requerimientos que marca COFEPRIS y vamos a ver si realmente es exclusivamente para el profesional que tenga licenciatura o no. ¿Okay? Entonces, ok. ¿Qué requisitos tengo que cumplir con la ley para yo poder dar una práctica independiente? Y aquí también me voy a tener poquito nada más. Espero no aburrirlos mucho porque sí creo que es un tema muy importante que ahorita vamos a tocar. Pero dice que para básicamente el requisito es únicamente que tenga constancias, certificados y títulos profesionales o diplomas que hayan sido legalmente expedidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que yo tengo que haber estudiado una licenciatura o una enfermería que tenga una validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Profesiones, y es todo básicamente lo que me exige, obviamente que yo tenga alguna, ahorita vamos a ver más adelante, pero la norma también me exige que tenga capacitación y actualización. Sin embargo, aquí me voy a tener poquito. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una proliferación muy grande de escuelas que ofrecen cursos de auxiliares de enfermería que son un día a la semana o 6 meses, ya cuando mucho un año, pero esas auxiliares están dentro de otro sector que es no profesionalizante o no profesional. Sé que es medio complicado porque son como términos tanto educativos, legales, como legales en sí, dentro de la Ley General de Profesiones, pero hay un sistema que se llama el sistema Conocer. El sistema Conocer me habilita a mí como si yo tuviera las competencias para hacer cierta actividad o cierta tarea. En este caso, la competencia de enfermería es de auxiliar de enfermería. Les debo el número porque no me acuerdo el número de la competencia, no se me olvidó. Pero esa competencia, ¿qué dice? Que ese profesional auxiliar de enfermería, no profesional, esa persona que tiene una competencia para ser auxiliar de enfermería, únicamente se va a limitar a lo que es el aseo, higiene del paciente, aseo, higiene creo que como del entorno del paciente, que es el tendido de cama y toda esta parte, y por ahí habla de medicamentos de bajo riesgo, aplicación de medicamentos de bajo riesgo y siempre bajo supervisión de un general o un enfermero general o un asistente de enfermería, pero esta persona que tiene este documento de conocer que lo habilita como una competencia laboral no está apto. De hecho, por ahí en alguna sesión que me tocó estar de CONAMED, hablaban de que ellos ni siquiera podrían estar dentro de un hospital por el nivel de competencias que tienen dentro del catálogo de conocer. Es un tema que de verdad da para mucho y obviamente ahorita a lo mejor me quedé medio o lo saqué mucho del tema o no quedó muy claro, pero sí es de verdad muy complejo porque estamos hablando, una cosa es una profesión y otra cosa es una competencia laboral. No es una profesión, es una competencia laboral, pero las personas pues son engañadas de que van a ser auxiliares de enfermería y todo este ámbito, y sí creo que es importante que lo mencionemos, es importante que lo visualicemos, y no porque no quiera o no queramos que estas personas que estudien esta competencia se superen o tengan una oportunidad laboral, sino que tal vez sea momento también de regularlos y que estén dentro de este catálogo de que marca la norma C19, y si realmente quieren ser auxiliares de enfermería, el lapso mínimo que pide la norma oficial mexicana es de 1 año. Entonces, y obviamente que está reconocida por la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones y todo este trámite, más no una competencia laboral, que realmente y sinceramente creo que por el nivel de profesionalización que actualmente tenemos en nuestro país, es algo que se debería o de cambiar el nombre o de plano borrar, porque ya no tiene sentido, ya no tiene caso estar otorgando estas competencias laborales para auxiliares de enfermería cuando ya se está promulgando una profesionalización en nuestra profesión. ¿Ok? Entonces, nada más como para que quede. Entonces, viendo esto y viendo que realmente, en resumen, sí estoy facultado para brindar cuidados de enfermería de forma independiente. ¿Cómo los tengo que otorgar? A partir de una respuesta humana y generar un diagnóstico de enfermería y un plan de cuidados. Y quien en el ámbito de competencias, de acuerdo a la norma, dice que tiene más posibilidades de generar o más habilidades para hacer cuidados de forma independiente es el licenciado en enfermería. Eso básicamente es el resumen de ahorita. Entonces, lo que sigue es ver cuál es el marco legal de enfermería en nuestro país y obviamente ver cuál es la responsabilidad que tengo en nuestro país. Esta diapositiva siempre la pongo porque es la que me gusta más, que está más ordenadita. Y básicamente, pues todo lo que es enfermería nace del artículo 4 constitucional, párrafo segundo, que habla de que todo mexicano, todas las personas que viven en nuestro país tienen derecho a la salud. Para garantizar este derecho a la salud, pues se emana lo que es la Ley General de Salud,
que es la que tiene todo lo que es la parte ya de cómo se va a otorgar o cómo se va a garantizar ese derecho a nuestro país. De ahí surgen muchos reglamentos. Hay reglamentos en materia de salud, reglamentos de investigación, reglamentos de insumos, reglamentos en lo que me quieran decir. Hay reglamentos a partir de la Ley General de Salud. Y a partir de esos reglamentos y de la ley salen las normas oficiales mexicanas, que son la SA 1, 2 y 3, que tienen regulación en cuanto a lo que tiene que ver con salud y regulan las que más conocen, las 022, las vasculares, de enfermería, etcétera. O sea, básicamente, vamos a ver cuántas son, pero son más de 70 normas que deberíamos de conocer como personal de enfermería. Y obviamente la norma 019, que es de la que hablamos poquito ahorita, el Código Civil del Estado o federal, dependiendo si trabajamos en una institución pública o privada, el Código Penal, tanto del Estado como federal, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional y la Constitución, bueno, que fue con la que iniciamos. Entonces, básicamente, y a grandes rasgos, esto es lo que rige nuestra práctica profesional en nuestro país. Entonces, con todas estas normas, ¿cómo reconoce actualmente la legislación mexicana de enfermería? Primero, la reconoce como un profesional donde es necesario contar con un título y cédula profesional para prestar una atención en relación a salud. La Ley General de Salud por ahí menciona que tanto médicos, estomatólogos, etcétera, incluyó enfermería como una profesión que tiene que tener su título y cédula profesional para laborar. Por eso les comentaba anteriormente que en esta sesión que fui de la CONAMED hablaba de que ellos propiamente no podrían estar trabajando en un hospital porque no cuentan ni título ni con cédula. Pero pues ya, bueno, eso es un tema aparte. Y tampoco tengo nada en contra de las escuelas ni nada. Lo que yo creo que es importante es regularlos, que se deje de engañar a las personas y obviamente que sigan en este crecimiento, pero de manera obviamente ordenada, legal y con base pues, a la normativa que actualmente rige nuestro país. También la ley mexicana actualmente reconoce como uno de los 5 profesionistas de salud que está capacitado, facultado para recetar medicamentos. Ese tema creo que lo vimos, o me tocó igual tener la oportunidad de darlo el año pasado, de cómo es esta regulación de medicamentos, quién puede recetar medicamentos, qué medicamentos se pueden recetar, con base a qué, etcétera. Igual si después aquí el colegio me vuelve a invitar para dar esta sesión, a lo mejor igual aquí en virtual o en vivo, con mucho gusto lo volvemos a tocar. Y pues lo último que también regula o reconoce como una profesión que puede dar una práctica independiente o trabajar fuera de un ámbito hospitalario. Creo que en resumidas cuentas estos son como los 3 grandes hitos que tiene actualmente la regulación mexicana en cuanto a la profesión de enfermería. ¿Okay? Entonces, ya les dije ahorita, 1, que sí estamos facultados para trabajar de forma independiente. 2, qué responsabilidades o quiénes tienen más posibilidad o quiénes tienen esta facultad para trabajar independientes. Y vimos ahorita un poquito de lo que es como el marco normativo de enfermería y cómo reconoce la ley mexicana de enfermería. Habiendo visto esto, pues ya podemos decir, pues sí, soy un profesional de enfermería, soy capaz de trabajar de forma independiente, de dar medicamentos, incluso de prescribir medicamentos, porque si por ahí lo saben, la enfermería puede recetar incluso antibióticos, tienen unos antibióticos bastante amplios que puede recetar. Entonces, si yo me quedo con eso y yo les digo esto nada más, pues se van a quedar como que, pues está bien, pero también con estos poderes, o como le quieran decir, así como Spider-Man, pues también viene una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad es importante y creo que es mi obligación y es mi deber ético decirles qué responsabilidades pueden tener en cuanto a la práctica profesional. Obviamente nos vamos a ir muy rapidito porque también hablar de la pura responsabilidad profesional de enfermería es un tema aparte, que también si en algún momento me llegan a invitar, con mucho gusto lo podemos ver. Y pues básicamente la Constitución, ya dijimos que es el artículo 4 el que garantiza lo que es el derecho a la salud, y pues ahí me habla de que la ley va a definir otras leyes, otros lineamientos que son los que les dije anteriormente, que son los reglamentos, las normas y pues todo lo que derive de la Ley General de Salud, incluso algunos decretos. ¿Okay? Entonces aquí empezamos a hablar ya de lo que es responsabilidad. Esto obviamente va de forma muy resumida, porque bueno, esta sección o esta plática de pura responsabilidad es todo un tema aparte. Pero tenemos 3 tipos de responsabilidades en nuestro país, que es la civil, la penal y la administrativa. Y en cualquiera de las 3 nos pueden llamar para responder ante alguien más.
y pueden llamarnos incluso tanto en la vía civil como en una vía penal. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente nos puede demandar en una vía civil y nos puede denunciar en una vía penal, y ante los dos podemos ser condenados para pagar tanto una reparación del daño como una reparación a lo mejor de daño moral, etcétera. Entonces, si yo nada más les digo como todo lo bonito que pueden hacer, pero no les hablo de esta parte, pues sí va a ser muy complicado en un momento dado que ustedes puedan hacer un frente o realmente tener una práctica pegada a derecho y apegada a evitar una responsabilidad profesional en México. Entonces, sí tengan, bueno, esto es como muy superficial, porque cada vía, realmente les digo cómo se puede llevar a cabo, quién los puede demandar, cómo los pueden demandar, o cómo los pueden denunciar, qué amerita, si puede ser cárcel, si puede ser multa. Y la vía administrativa pueden ser desde que, por ejemplo, hace poco me tocó platicar con un enfermero que tenía por ahí estaba dando servicios privados, y por ahí lo demandaron, y la primera sanción que le llevó, la primera multa, fue de Cofepris, porque no tenía permisos, no tenía nada para brindar una práctica independiente. Cuando hay una demanda o una denuncia, lo primero que va a hacer tanto el fiscal o en una vía penal como el juez en una vía civil es notificar a las autoridades accesorias o las autoridades que están o que pueden conocer del tema. En este caso, pues notifican a Cofepris, notifican a la Secretaría de Salud, y por ahí notifican también a la Dirección General de Profesiones para ver si realmente pues, la persona tiene título y cédula para trabajar. Y pues obviamente cuando van llegando las notificaciones, pues primero Cofepris, ¿sabes qué? Pues sí, pero tú no tienes ni aviso, no tienes ninguna autorización, primero la multa. Y después de ahí pues ya se va deduciendo todo lo demás que pueda llegar. Y ahí sí no hay mucho de dónde hacer o mucho cómo ayudarles a las personas, porque realmente pues no hay una precaución en cuanto a cumplir con esas responsabilidades que yo tengo, obligaciones, perdón, más bien, que yo tengo ante la ley. Y ya puntualmente lo que es, bueno, perdón, pero esto es muy superficial. Si hablamos del tema, de verdad nos tardamos una hora, porque en cada vía es hablarles cómo, cuándo y dónde, de cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es el nexo causal entre uno y otro. Entonces, es muy superficial porque el tema de hoy es otro. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora también de la responsabilidad, pero a partir de la norma 019, porque la norma 019 pues, es la que nos rige. Por ahí, en los últimos años, que me ha tocado dar alguna asesoría o que me ha tocado ayudarle a algún compañero o compañera a hacer alguna declaración por alguna denuncia, por alguna demanda, en algunos peritajes que me ha tocado hacer, porque me ha tocado hacer peritajes también a mí, he visto mucho que menciona la norma 019 y le han dado responsabilidad al personal de enfermería a partir de aquí, y responsabilidad que también es otro tema aparte, que ya son casitos como muy específicos que discutimos. Por ahí me tocó un asunto donde en un área de, para no decir con muchos detalles, en un área de pediatría, una lámpara de color radiante estaba rota, entonces la conectaron y al momento de moverla se quebró el foco. Al quebrarse el foco le cayó al niño. Cuando le cayó al niño le cortó parte de lo que fue el labio. Lo tuvieron que operar, etc. Entonces la mamá y el papá pues denunciaron al hospital. El hospital pues empezó a repartir sus responsabilidades, y quien fue responsable en ese caso fue el personal de enfermería. Y van a decir, ¿por qué? Si al final de cuentas es algo que no tenía ninguna injerencia, no sabía reparar la lámpara, nada. Pero la norma es muy clara. Ahorita les voy a decir ahorita les voy a explicar un poquito eso. Pero la norma es muy clara en decir que el personal de enfermería, y hay otro asunto también, donde por no revisar un carrito rojo y que no tenía el material completo falleció un paciente, y también pues ahora sí que la responsabilidad y ese fue un homicidio culposo, fue para el personal de enfermería que revisó el carrito rojo porque no lo revisó más bien y porque no tenían el material completo. Dentro del dictamen decía que de haber estado el material completo se le hubiera dado una atención más pronta y hubiera salvado la vida, o había posibilidad de salvar la vida del paciente, aunque no fue determinante, pero sí fue motivo suficiente para que empezara todo un proceso ya de una vinculación a proceso y todo lo que sigue ya en un área penal. Es decir, ya no solamente es la denuncia, sino ya es una vinculación a proceso que sigue todo un procedimiento penal, donde las personas son fichadas, les toman sus huellas, les toman fotos, así como las películas, les toman huellas, y cada cierto tiempo tienen que ir a firmar, aparte que tienen que pagar una fianza
para seguir en libertad, porque si no pagan la fianza, pues van a prisión. Pero bueno, ese ya es otro tema, más para que quede claro de que sí hay responsabilidad en cuanto a la revisión del material y el equipo. Y te voy a decir cómo y por qué y qué punto la norma usa para eso. ¿Okay? Primero, la norma dice que yo como personal de enfermería debo de conocer muchas normas oficiales mexicanas, y por ahí también me toca mucho que el personal de enfermería dice que no lo capacitaron, o que no sabe, o simplemente creen o creemos que con que digamos que no sabíamos o que no sabemos o que nunca me capacitaron en ese tema es suficiente, lo cual es un error, porque yo tengo la obligación de capacitarme y actualizarme, que también lo dice la norma, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, yo de entrada tengo que conocer todas esas normas oficiales mexicanas. Son bastantes. Obviamente, si yo estoy, por ejemplo, en un área de hemodiálisis, obviamente yo tengo que conocer las normas oficiales de hemodiálisis. Si a lo mejor estoy, no sé, me gusta, vamos a ver otras. En en área de cirugía, pues tengo que conocer la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, etcétera. Pero básicamente, pues las que de cajón debo de conocer son la 022, la norma 019, y pues las que apliquen de acuerdo a mis actividades. Son bastantes normas que tendríamos que conocer. ¿Okay? Y la misma norma divide el profesional de enfermería en tres: profesional de enfermería, profesional técnico y no profesional de enfermería. ¿Esto por qué es relevante? Porque básicamente me dice qué profesional debe de dar qué cuidados. Por ejemplo, los de alta complejidad son únicamente para el personal de enfermería especializado en la rama correspondiente, que tendría que ser, por ejemplo, áreas de cuidados intensivos, a lo mejor de una UCIN, de una área quirúrgica, de alguna área donde sea muy especializado. De baja complejidad, que tienen menos riesgo mínimo riesgo vital, que son pacientes que están hemodinámicamente estables. Aquí entrarían todos los auxiliares, incluso por allá habla de estudiantes, no estudiantes, pasantes, si no mal recuerdo, todos los que son auxiliares, que todavía no tienen un título de enfermería, que son no profesionales. Y los de mediana complejidad, pues son como un paciente que son básicamente los que vemos en piso, que son pacientes que tienen una enfermedad, una patología, pero no requieren alta tecnología, como a lo mejor, no sé, una máquina de hemodiálisis o equipo muy avanzado. Y pues aquí nada más requiere contar con conocimientos, habilidades y destrezas. ¿Okay? Entonces básicamente era para eso. Ahora sí, ese es el punto que utilizan mucho para dar responsabilidad cuando un equipo falla o cuando no está completo. Si ustedes revisan un carrito rojo y no está completo, no van a ser como juzgados o condenados por haber hecho eso. Simplemente con que ustedes pongan ahí que notifican a la enfermera jefa de piso, que le dijeron, y sobre todo que hay algo por escrito donde conste que realmente notificaron. Por ejemplo, en la lámpara, me acuerdo mucho que decían, es que ya le habíamos dicho a la jefa, y la jefa decía, es que ya le he dicho al de mantenimiento, etcétera, pero nunca a nadie se le ocurrió hacer un escrito o algo que quedara por escrito donde quedara constancia de que se estaba avisando y que se tomaran medidas a lo mejor de retirar la lámpara o lo que sea, pero nunca se hizo. Entonces la responsabilidad pues quedó en la enfermería. Tenemos es momento de dejar de ver esta enfermería como pasiva, apática, y realmente empoderarse, porque no están haciendo, si hacen un escrito, no están haciendo nada malo, ni al caso, simplemente es una notificación de manera formal de que algo no está bien, y que si eso algo que no está bien le causa un daño a un paciente, ustedes tienen la forma de justificar de que realmente pues hicieron una notificación a quien correspondía, porque nosotros no somos ni técnicos en lámparas, ni de mantenimiento, ni nada, no tenemos la posibilidad de arreglarlos, pero sí podemos avisar y obviamente dejar de usar ese equipo que está en mal estado. Entonces, la norma sí me dice que estoy obligado a verificar oportunamente la existencia y funcionamiento óptimo del equipo, y me dice que, y en su caso, reportar. Si no está funcionando de manera adecuada, pues reportar. Conocer y aplicar cuando corresponde a las normas mexicanas, que son las que vimos anteriormente. Maestro, disculpe que lo interrumpa un poquito, nada más un favor. Les acabo de compartir por medio del chat el nuevo enlace de la llamada. Ya nos quedan unos poquitos minutos. Entonces, si nos da, por favor, chance de cambiarnos al nuevo link, okay, para que no nos vayamos a quedar a medias en la plática. ¿Me parece bien? Ok. Excelente. Entonces, por favor, a todos los asistentes les pido, en el chat está colocado el nuevo enlace de la llamada para que por favor accesen a él y podamos dar continuidad con el tema. Una disculpa, maestro, de antemano.